Tinelli, expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por venir. No, al contrario. Escuchó la primera parte del debate. ¿Qué hacer con el tipo de cambio hoy? ¿Cómo administrar el tipo de cambio hoy? Sí, bueno, Argentina obviamente del 2002 que salió de una convertibilidad, que es un tipo de cambio fijo, a una flotación sucia. Y fue uno de los pilares del modelo implementado en la salida a la convertibilidad, que era un tipo de cambio relativamente alto, junto con superávit fiscal, superávit de la balanza comercial y una política monetaria que era el verdadero anclaje para no ir a la hiperinflación de aquel momento por la alta devaluación. Hoy el modelo que se está discutiendo tiene algunas variaciones. El tipo de cambio comienza a retrasarse, ya vemos como los conjuntos de rock internacionales vuelven a Buenos Aires y con mucha gente que viaja a Miami, y eso a veces es un índice de que algo está pasando con el tipo de cambio. Pero dentro de la rama industrial también comienza a haber problemas de competitividad, fundamentalmente con nuestro principal socio que es Brasil y el Mercosur. Inclusive Brasil en las últimas semanas logró, entre comillas, devaluar el real en casi un 16%, y digo lo logró porque esfuerzos que hacía el gobierno para mejorar la competitividad brasilera no lo podía hacer porque lo invadían de capitales. Entonces, el dato es qué hacer con el tipo de cambio. Hoy el problema de la Argentina, que la política monetaria no solo es el anclaje, sino que es la causa de la expansión de la economía argentina y de la inflación. Entonces, lo que yo digo es que hoy cualquier ajuste del tipo de cambio va a precios en la Argentina. ¿Por qué? Porque el aumento del gasto fiscal, el aumento de la base monetaria, la falta de inversión suficiente del sector privado y la falta de crédito, tanto para el sector público como privado, hace que esta fuerte presión que hoy está teniendo la demanda por el mercado interno vaya a precios. ¿Y por qué? Permítame repreguntarle esto. ¿Por qué Brasil, Uruguay, Chile, Perú revaluaron fuertemente su moneda, así como el ciclo en los últimos años, y la inflación termina siendo menor que acá? Claro. Y ese problema de competitividad que usted marcaba, lo entiendo con Estados Unidos, lo entiendo con el dólar, pero los países que nosotros le exportamos, Brasil o China, ¿no valorizaron más la moneda que nosotros? Sí, la valorizaron más y eso jugó de alguna manera a favor nuestro, porque podíamos colocar con más facilidad los productos. El problema de Argentina es que valorizó aún más la moneda por la inflación. El nivel de inflación de Brasil, Chile, Uruguay, México es del 4, 5 o 6% anual. Argentina, por más que se discuta, estamos entre el 25 e inclusive el 30% anual de inflación. Y eso también es revaluar la moneda local. Es muy distinto jugar con un país con una inflación del 5%, cuyo nivel de inversiones directas extranjeras es 10 veces más que el nuestro. Es muy difícil entrar a competir ahí. Y más ahora, cuando Brasil logra devaluar de alguna manera el real y nos pone a nosotros en un serio problema. Insisto, para mí hoy el problema en la Argentina, me parece, no es tanto discutir si el tipo de cambio es alto o es bajo, sino qué hacemos con el gasto, qué hacemos con la expansión monetaria y qué hacemos con la inflación. La gran pregunta, sí, tengo miles de preguntas para hacerle, pero estamos a contramano, ¿no? Justo cuando se produce la devaluación en los otros países, nosotros salimos a defender la moneda nuestra. Claro. Y da la sensación de que el retraso es mayor y aún la utilización de la reserva de disponibilidad para pagar deuda, todo eso lleva a que esa sensación de retraso sea mayor. Ahora, la pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se puede hacer para paliar esta situación para que no esté esa sensación? Porque evidentemente lo que estamos viendo es que hay, al menos pareciera que en las distintas mediciones, una fuga de divisas importante. Sí, claro. Y no tenemos liquidaciones por delante. Pasó la época de la liquidación masiva de la soja. Sí, la balanza comercial, que sigue siendo superavitario, pero cada vez es menor. En el año 2011, la balanza comercial en el superávit va a ser entre un 20 y un 22% menor a la del año pasado, que ya había sido un 20% menor a la del 2009. Entonces, uno de los pilares del modelo, que es una balanza comercial superavitaria, si bien se mantiene ese superávit, cada vez es menor. El otro problema es el fiscal. Si Argentina no recibe la ayuda, entre comillas, de dos amigos, el ANSES y el Banco Central, tendríamos un déficit del superávit financiero de casi el 3% del PBI, que es el mismo nivel
de déficit que teníamos a fines de la década del 90. ¿Por qué no lo tenemos? Insisto, porque el ANSES le entrega la rentabilidad de sus fondos a la Tesorería General de la Nación y el Banco Central con utilidades de su balance que también van al Tesoro, más allá del uso de las reservas y más allá de la emisión monetaria. Entonces, acá hay avisos, hay alertas rojas en la economía argentina. ¿Qué hay que hacer, básicamente? Yo digo, ya que algunos dicen que hay que profundizar el modelo. Bueno, me encantaría que profundicen el modelo, pero ¿qué modelo? Para mi criterio. Volvamos al superávit fiscal, volvamos a una mayor superávit de la balanza comercial, volvamos a un tipo de cambio más competitivo y una política monetaria sana, no de despilfarro. Ahora, déjeme llevarlo del terreno micro. Perdón por el egoísmo de esta pregunta, pero tiene que ver con los mercados y quizás en muchos de nuestros televidentes a ver qué decisión de inversión aplica de acuerdo al escenario que discutimos ahora. Vamos a suponer un inversor que tiene bonos argentinos. Sí. Hasta ahora, la teoría nuestra, y la hablamos muchas veces antes, es que el dólar en Argentina va a valer lo que el central quiera que valga. La pregunta es, alguien que tiene bonos, tiene que elegir si bonos en dólares o bonos en pesos, de corto plazo o de largo plazo. La elección hoy, ¿puedo afirmar lo mismo? ¿El dólar va a valer en Argentina lo que el central quiera? ¿O ya se discute? ¿Es mejor tener bonos en dólares y no tanto en pesos? A ver, todo tiene su límite. Hasta ahora el central, por sus excedentes de reservas, pudo hacer frente a la situación. Esos excedentes están llegando a su fin. No se puede ilimitadamente utilizar las reservas para pagar la deuda, ilimitadamente emitir moneda e ilimitadamente que el ANSES ayude al Tesoro con sus ganancias. Todo tiene su límite, ese límite está llegando. Yo creo que si no es en el 2003, en el 2012, en el 2013 Argentina tiene que salir al mercado de capitales. Y en estos momentos Argentina es un país agresor hacia el mercado de capitales, entonces es muy costoso salir, pero vamos a tener que salir en algún momento. Con respecto a los bonos, hoy uno de los precios de la economía que está barato para la gente es el dólar. Por algo la gente se va al dólar, por algo separaron la venta de propiedades. Porque el que tiene un dinero o un dólar ahorrado dice, bueno, si el dólar está barato y las propiedades están caras, me quedo con el dólar y espero. Con respecto a los bonos, y a largo plazo es el bono en dólares en la Argentina. El tema de pesos, algunos bonos están rindiendo el 20-25% anual en pesos, que es un buen rendimiento, duplica o casi duplica la tasa de interés de un plazo fijo, pero la realidad es que lamentablemente el INDEC sigue manipulando los índices ajustados por ser, y eso le da un costo menor a, digamos, un costo más alto, mejor dicho, para comprar un bono en pesos, y quedan los de Badlar, los de renta fija, que bueno, en la Argentina la Badlar es negativa, es la mitad de la inflación. Fíjese que en Brasil, con una inflación del 5 anual, la Selic, que es el equivalente a la Badlar nuestra, es del 15% anual. Esas son diferencias que los capitales lo tienen muy en cuenta. Entonces hay como un cóctel explosivo acá, que alguien va a tener que desarmar y encajar a la Argentina en su justo lugar, porque por suerte para la Argentina vuelve a haber oportunidades, porque el producto que exportamos, que es la soja, sigue siendo altamente demandado por los países que más crecen. Déjame hacerle la pregunta difícil. Recién habló de una de las asignaturas pendientes, volver otra vez a tener un superávit primario importante y de un dólar competitivo. ¿Qué sería un dólar competitivo hoy en la Argentina? Bueno, según mis análisis, hoy tenemos un atraso de entre el 15 y el 20% en el tipo de cambio. Insisto, muy relacionado con el nivel de inflación que hay en Argentina. Entonces, hoy un dólar de 4.80, 4.90 para el dólar comercial sería un dólar más competitivo. Pero ¿dónde está el problema? Que si el Banco Central, claro, si el Banco Central hoy lleva por su sola cuenta el dólar a 4.80, va a precio interno, con lo cual la devaluación no existe. ¿Y entonces? Entonces, lo que hay que hacer es no solo buscar ese valor de tipo de cambio en términos reales, sino bajar el gasto, bajar la emisión monetaria y bajar la inflación a través de financiamiento y a través de herramientas que son muy conocidas. Hoy vos, Claudio, hablabas del overshooting, si había que hacer un salto excesivo en el dólar o no,
Esa fue una herramienta que se aplicó en el 2002, la apliqué yo en el Banco Central, hicimos llegar, recuerdan, el dólar casi a 4 pesos, y el día que yo renuncié, que fue un año después de eso, el dólar estaba a 3.20. Pero bueno, teníamos capacidad ociosa en el sector privado, veníamos de una crisis terrible con un alto nivel de desempleo, con lo cual las demandas salariales eran más bajas, teníamos un dólar súper competitivo, estábamos en default, con lo cual usábamos fondos, habíamos pacificado, se había hecho el corralón de los plazos fijos, había un montón de elementos que hoy no existen. Pero hay que armarlo desde la posibilidad del hoy de la Argentina. Y yo veo muy claramente que el hoy es, frenemos la expansión del gasto, hay una serie de subsidios, hay 80.000 millones de pesos por año de subsidios, hay una emisión monetaria del 40% anual, no hay acceso al crédito externo. Y salir de esos subsidios, y ahí le pido corto porque estamos cerrando el programa, ¿salir de esos subsidios también será inflacionario? Sí, tiene un efecto inflacionario sin ninguna duda, pero es una inflación dirigida a determinados sectores. No se podrá hacer de un día para otro, pero ese tema se ajusta a través de las tarifas, sin ninguna duda. Aldo, muchísimas gracias por su presencia. Rubén, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, bueno, nos volveremos a encontrar el próximo martes, como siempre, aquí. Es verdad. Nos encontramos entonces el próximo martes en otra edición de Futuros y Opciones.